vespre a tots. Ya saben aquello que no solo de los barcos, los marinos y la historia vive el hombre. Entonces, fuera de los ciclos habituales, también queremos traer cosas de actualidad. Y no hay nada más de actualidad, bueno, de incertidumbre. Sí, porque no es una cosa de actualidad, pero ya lleva tiempo siendo de actualidad y lo seguirá siendo. Que el problema que hay con el automóvil. Y para hablar del automóvil y para hablar de qué pasa, qué está pasando y qué ha pasado, qué está pasando y qué puede pasar, qué va a pasar, no, porque eso tampoco es una ciencia exacta, la persona más cualificada que hay en España es Máximo Sanz. Máximo Sanz. No, es verdad. Lleva más de 40 años, toda la vida. Nosotros nos conocemos hace 30, más o menos, o más. Bueno, sí, ayer por la tarde. Y a mí siempre me dio mucha envidia, porque como él era director técnico de una... Primero de todo, de todo. Era traidor, el que traía y chico de los recados, ¿no? Pero director, y a la época... Cuando nos conocimos ya era probador de coches. Probador de coches, claro. Y cada vez aparecía con un Porsche, con no sé qué. Esto es un puestazo, ¿no?, de trabajo. También probaba coches modestos. Bueno, también. Pero fue piloto. Ha corrido en muchas competiciones, en coche, en moto, en bici, en barco, en todo. Y además de eso fue director general editorial de una editorial que primero fue española, ¿no? Primero nació siendo Luike Motorpress. Un gran periodista, sí. Y luego se unió con Motorpress Stuttgart. Yo, sin cambiarme de empresa, cambié de empresa 4 veces. Pero claro, a eso me pasa a mí con el banco. Sí. Yo sigo en el banco desde hace 40 y tantos años y creo que se ha llamado el banco ya como 4 o 5 cosas distintas. Pues él igual. Pero bajo su responsabilidad habían cerca de 50 revistas que se publicaban en España, en Portugal y Sudamérica. Revistas míticas, muchas de ellas. Sí. Y ha sido su vida. O sea, él solamente se ha dedicado al coche, sigue siendo su vida y además actualmente es el periodista más influyente en el mundo del motor, porque... No es verdad, porque tiene... Bueno, hoy en día, saben, ahora estamos hablando precisamente... A los amigos. También, bueno, pero eso lo has hecho siempre. También, o sea eso me pones también. No, claro. Entonces, tiene solamente en YouTube más de 800.000 seguidores. Que eso en Facebook no sé si son muchos, pero en Facebook es la bomba. En YouTube. Y lleva un club de motos, Moto 1 Pro, ¿o qué se llama? Bueno, ahora se llama Motoclub Mafre. Es el más grande de Europa. Más, pues, fijaros. Es decir, que no hay persona más cualificada, como decía yo al principio, para hablar de esto. Y es que es importante. Yo iba a comprarme, antes toda la vida, antes de comprar un coche le llamo a él. Digo, oye, ¿esto qué tal? Y esto muy bien y pero tal. Me llama para darme envidia. No, para darle envidia no, porque... No para preguntar. No, pero... Y ahora precisamente vengo de Elche, de traer el coche de mi hijo. ¿Y ahora qué coche te compras? ¿Qué haces? ¿Coches de pilas estos que hay? O sea, eléctricos. De pilas. Esto es lo que va a venir en el futuro. Hace 2 días yo recuerdo cuando salió la ministra esta que está ahora en Europa, que no recuerdo cómo se llama, de mal recuerdo. No sé. Una que han hecho ahora. Rivera. Yo recuerdo que hace 2 años así, claro, yo tengo un coche de gasoil y no sé, si hubiera ido a revenderlo me hubieran dado, pues no sé, 30 o 40.000 euros, un coche que está bastante bien. Y sale esta señora y dice, no, esto del diésel, esto fatal. Yo digo, me acaba de joder 20.000 euros. Claro, bueno, porque ahora... Y a mucha gente. A toda España, porque ahora voy a vender mi coche y ya no vale lo mismo. Quiero decir con esto que ya saben ustedes, o ya sabéis vosotros, que después de la vivienda, la inversión más importante que hacemos es en el coche. El coche, que eso parece que no está ahora de moda, el coche antes era sinónimo de libertad, antes era sinónimo de progreso, antes era sinónimo de desarrollo, y ahora parece que es todo lo contrario. Bueno, también es cierto que últimamente ni la libertad, ni la democracia, ni el Estado de Derecho, que en nuestra época
era lo que perseguíamos, ahora no está de moda. Pero, en fin, en cualquier caso, es una ocasión, seguro que va a ser una charla y un coloquio, porque él siempre dice que cuanto más le interrumpamos, mejor. Ahora os lo dirá. Divertida y, en cualquier caso, que nos va a ilustrar y nos va a descubrir un poco en qué mundo nos estamos moviendo en cuanto al automóvil y la movilidad del futuro. Bueno, y bienvenidos a todos ustedes, por supuesto, pero especialmente a los concejales del Ayuntamiento de Benidorm, entre los que está el concejal de movilidad, que no podía perderse la conferencia. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos. La verdad es que Matías me ha puesto en un aprieto, porque no sé si voy a estar a la altura después de todo lo que ha dicho, pero bueno, lo voy a intentar. Y tampoco me has avisado que va a estar el concejal de movilidad, si no a lo mejor no vengo. Bueno, la verdad es que es cierto un poco lo que comentabas, que parecía evidente hace nada que los coches eléctricos iban a ser los reyes del mercado y que los coches autónomos, porque también hablaremos de coches autónomos, pues estaban ahí a la vuelta de la esquina. Y ahora resulta que ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque los usuarios perciben los coches eléctricos como relativamente problemáticos, sin duda caros, y con los últimos acontecimientos que han pasado en Madrid, en Alcorcón, que salió ardiendo un coche, que además no era eléctrico, por cierto, era híbrido, pues hasta peligrosos. Pero es que además, pues muchas marcas que hicieron una apuesta a muerte por el eléctrico, se han dado un bofetón espectacular y dan marcha atrás en sus planes. Así que, mientras tanto, la conducción autónoma, ¿qué pasa? Bueno, pues que realmente la conducción autónoma falta mucho todavía. Hablaremos de ello, porque se utilizan en algunas ciudades donde hay taxis, sobre todo en Estados Unidos y en Oriente, que son autónomos, pero le falta mucho, ya hablaremos el porqué. Así que, ¿cómo será el coche de futuro? Hoy vamos a hablar de técnica, vamos a hablar de industria e incluso de geopolítica. Antes, lo primero, quería agradecer a todos los que hacen posible estas charlas, por supuesto a Matías, que es, como he visto, es gran amigo, le tengo engañado, y bueno, y a todos los que estáis aquí, porque me hace muchísima ilusión. Además, ya lo sabéis, lo digo siempre, cuando vengo aquí me siento como en casa, tan como en casa que incluso estoy pensando en comprarme aquí una casa. Hoy hemos estado viendo una precisamente, porque me gusta el clima, me gusta la comida, me gusta el mar y lo que más me gusta de aquí es la gente. Así que estoy como en casa. Aquí iba a contaros un poco mi trayectoria, pero después de lo que ha contado Matías, no puedo nada más, no puedo añadir nada. Simplemente deciros que no es para tanto, pero bueno. Y bueno, sí, hay una cosa que ha dicho que es verdad, que por lo menos, aunque solo sea por años, algo debería saber, porque empecé en el periodismo motor exactamente en el año 82, mejor no hacer cuentas. Muy interesante es que estuve aquí en Benidorm hace 3 años, también gracias a vosotros, pues, y hablamos también de coches eléctricos, porque hablamos del coche del futuro, de qué coche comprar, porque había una incertidumbre. Pero en ese momento, hace 3 años, las cosas de hace solo 3 años aquí han cambiado una barbaridad. Y en el futuro seguramente sigan cambiando. No han dejado de cambiar. ¿Por qué? Porque la Unión Europea pretendió dar un acelerón, nunca mejor dicho, al coche eléctrico e imponernos el coche eléctrico con calzador. O sea, había una normativa, pero una normativa... Yo me considero ecologista, pero que tiene mucho de quijotesca. ¿Por qué digo eso? Vamos a ver. Porque, fijaos, según Naciones Unidas y según la propia Unión Europea, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, son responsables aproximadamente del 3,5% de la producción de gases de efecto invernadero. Bueno, pues China lo es del 35%. Y Estados Unidos del 30%. Sí, os he traído una imagen, porque, claro, eso es la Unión Europea. Por mucho que nos esforcemos, todos esos países que somos, no sé, la 15ª parte de Europa, nosotros solo no podemos. O sea, que lo que hay que tener claro es que es mucho más importante conseguir reducir todos un poquito las emisiones de CO2 que en la Unión Europea nos sacrifiquemos, tú lo has dicho antes, la movilidad, la libertad que nos da el coche, le encarezcamos una barbaridad, hagamos zonas o coches que ya pierden su valor, que haya determinados sitios que no puedes ir. Todo ese esfuerzo es válido, ¿no? Os voy a dar otro dato.
Os voy a dar otro dato porque yo insisto, me considero ecologista, mucho. Y soy de los que creo en el cambio climático. Hay gente que no, puede ser muy libre, pero yo sí me lo creo. Pero vamos a ver, si alguien piensa que los coches eléctricos son la solución, están absolutamente equivocados. Os voy a dar un dato que para mí es demoledor, que es un dato, os cito la fuente, de un instituto muy prestigioso que se llama Energy Institute, que es una agrupación internacional independiente de ingenieros, y que del año 2023 hablo, perdón, que me voy del micro, de 2023, que son las últimas cifras, dice un dato que para mí es absolutamente revelador. El 82% de la energía eléctrica que se produce en el mundo, el 82%, procede de fuentes fósiles, aunque hay quien dice que el petróleo no es fósil, bueno, vamos a llamarlo fósil. Es decir, que el 82% de la energía eléctrica de todo el mundo se produce quemando cosas. Y gran parte de ella, porque si ya entramos en detalle, casi un 30% en el siglo XXI de la energía eléctrica que consumimos se produce quemando carbón, la mayor parte de ella por China, eso ya también lo hablaremos. Es decir, que en China, fijaos, es que en China el 70% de la energía se produce quemando carbón. Un seguidor me decía que ese dato no era correcto, que no era un 70, era un 68. Otro me decía que un 62, da igual. O sea, es que da igual. O sea, lo que no tiene sentido es que el país que más baterías produce, que produce 8 de cada 10 coches eléctricos, que requieren mucha energía, consiga esa energía quemando carbón. ¿Dónde está ahí la ecología, ¿no? Luego, me voy a meter un poco con los políticos, pero no con vosotros, los que están ahí en Bruselas. Porque la han liado parda. ¿Por qué? Han querido imponer el coche eléctrico a golpe de legislación, ¿no? Y han obligado a la industria, y sobre todo europea, a apostar por el eléctrico. Algunos con desgana y otros, como por ejemplo fue Volkswagen, de forma entusiasta. ¿Esto qué consiguió? Bueno, pues lo primero que ha conseguido el coche eléctrico es encarecer el coche. Esto, que estaba hablando con mi buen amigo que anda por ahí en Radio Sirena de estas cosas, pues lo estábamos comentando. Es que el coche eléctrico es en gran parte responsable de que todos los coches hayan subido de precio. Lo estábamos comentando en la radio, que es que antes, no hace mucho, hace 5 años, ¿qué era un coche barato? Un coche barato era un coche de 10.000 euros o menos. Ahora yo veo anuncios que hacen hincapié sobre el precio y lo económico del coche de coches de más de 20.000 euros. Pero ojo, no de coches eléctricos. Es que estaba poniendo un ejemplo que era el Seat Ibiza, normal y corriente de gasolina, que en 5 años ha subido un 30%. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de la gente ha cambiado un chip. Antes decían, coche barato, 10.000 euros. Ahora no, coche barato, 20.000 euros. Eso lo ha conseguido el coche eléctrico. Y ha subido todos, han subido los coches eléctricos, los híbridos, todos, absolutamente todos, ¿no? Así que, bueno, pues de momento el coche eléctrico, que es una minoría de las ventas, sigue siendo muy pocas ventas. En toda Europa hay países como Noruega, donde las ventas han sido bastante altas. Pero ojo, una cosa son las ventas y otra cosa es el parque. Porque aunque vendas el 70% de coches eléctricos, eso quiere decir que el impacto en el parque, incluso a 5 años vista, has conseguido que el 15% como mucho sean coches eléctricos. O sea que el coche eléctrico, de momento, no ha tenido éxito. ¿Y qué ha pasado? Pues vamos a verlo. Aquí tengo una chuleta. ¿Qué ha pasado con la industria europea? Aunque Stellantis, como veis, no solo es europea. Lo de Stellantis, que son todas estas marcas, son un montón de marcas, Citroën, Opel, que primero era el grupo PSA con Fiat, luego se ha unido Maserati, bueno, un montón de marcas. Atraviesa momentos críticos, pero críticos, muy complicados. Se enfrenta a pérdidas importantes y reducciones de sus fábricas. El grupo BAG, bueno, el grupo BAG es el libro. Ese libro, es decir, ¿se puede hacer peor que lo ha hecho el grupo BAG? No, es casi imposible, ni esforzándose. Por cierto, me estaba acordando de una cosa que has dicho tú, Matías, que es verdad que siempre lo digo. Por favor, si tenéis alguna duda, no me molesta que me interrumpáis. Todo lo contrario, me encanta. Cuanto más me interrumpáis, por eso insisto mucho. No os recorte, de verdad. Si tenéis alguna, incluso el concejal, puede interrumpirme. Pero para que no sean cosas complicadas. Pero vamos, eso sí, insisto, como ha dicho Matías, que si tenéis alguna duda, por favor, interrumpidme. Bueno, el grupo BAG, que son todas esas marcas,
decide apostar a muerte por el eléctrico. Además, dijo, bueno, pues vamos a romper con el pasado. No vamos a llamar a los coches Golf, Polo, Passat, que eso es muy antiguo. Lo vamos a llamar ID3, ID4, que mola más y es más moderno. Bueno, pues no mola más a la gente, porque veis un ID3 a lo lejos o un Tiguan y no sabes si es alemán, chino, japonés, y ves un Golf y sí sabes que es un coche alemán. Entonces han vuelto a las denominaciones originales y lo que decía, no, en Volkswagen, como somos alemanes y somos buenísimos, no vamos a pasar del coche térmico al híbrido y híbrido al eléctrico. No somos tan chulos que saltamos del térmico directamente al eléctrico. Y ese salto ha sido catastrófico porque significa cierre de empresas, de factorías. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que Volkswagen cierra 3 factorías en Alemania, una reducción lineal, que eso habría que ver si se hiciera aquí en España, ¿qué pasaría? Porque si en España en una empresa dices que reduces de forma lineal el sueldo un 10% a todos los trabajadores, sí que sería parada. Pero bueno, los alemanes se ve que no se han encajado mucho, pero lo han hecho. Y bueno, pues y lo más grave de todo, que hay algo más grave que te reduzcan el sueldo un 10% que te echen a la calle. Ha habido despidos, pero de decenas de miles de trabajadores. No me estéis interrumpiendo nada. Yo voy a aburrir a las piedras, porque además tiene mucho mérito que estéis aquí, porque os decía, con la temperatura que hace, el mar, tomar un aperitivo, que estéis aquí, yo lo agradezco especialmente. Si tenéis alguna duda, por favor, interrumpa. ¿Alguna duda? O queréis decirme, no tienes razón, o me podéis contradecir, no me importa. Luego vamos a hablar de Tesla, porque hablando de eléctricos, hay que hablar de Tesla. Lo de Tesla es de libro, porque las ventas de Tesla han caído en picado. Ya no solo temas que la gama de Tesla no se ha renovado, que no tiene coches baratos, llevan prometiendo un coche barato hace mucho, que el Cybertruck, que va a ser la monda, ha sido un fracaso estrepitoso, con problemas de fiabilidad brutales, no se venden de ninguna de las maneras. Y luego, claro, Elon Musk, que se iba a comer a los chinos, ha acabado fabricando en China. Al que más le perjudican los aranceles chinos es a Tesla, que fabrica la gran mayoría de los coches en China. En fin, un desastre. Y la consecuencia de todo esto, que a finales del año pasado, si no me equivoco, BYD, que como todos sabéis, ellos dicen que hay que decir BYD. Yo me resisto, yo digo BYD, que eso es muy castellano y que cada uno que lo llame como... Y no digo bit de milagro. Pero bueno, pues ya como todos sabéis, es el primer fabricante de coches eléctricos, ya no es Tesla. Así que, bueno... Iba a hablar aquí de aranceles, pero realmente los aranceles sí que no van a afectar de muchas maneras, pero en este tema de coches y sobre todo eléctricos nos va a afectar mucho porque, claro, los chinos que ven que se cierra el mercado americano están volviendo sus ojos al mercado europeo. O sea, si los chinos parecía que todos nos invaden los chinos, pues preparaos, porque nos van a invadir más. De hecho, ya lo están haciendo, ¿no? Como os decía, la crisis de marcas europeas es terrible. Y lo va a ser más, También quería hablar de Porsche, que por cierto también es del grupo, porque Porsche, hay una cosa de la edad, que cuando hablo de cosas que pasaron hace tiempo, como cuando se presentó el Taycan, que es el Porsche, como todos sabéis, 100% eléctrico, pues digo esa famosa frase de yo estuve allí. Yo estuve allí hablando con la plana mayor de Porsche y el director, el superjefe de Porsche me dice, este es el futuro de Porsche. Este es el coche que nos va a llevar al futuro, que nos va a hacer que vendamos coches y vamos. De hecho, llegó a ser el coche más vendido de Porsche. Bueno, ahora se han derrumbado las ventas. Porque el coche eléctrico ya hablaremos de ese efecto, de la gente que ha comprado un eléctrico, y también lo hablamos en la radio, y después de que un día han ido de viaje, han tenido que entrar a un supercargador. No, un supercargador. En mi Tesla cargo en 15 minutos. Claro, en 15 minutos, pero es que tienes 5 tíos delante. Entonces ya no son 15 minutos, ¿no? Así que, y a todo esto, pues, por ejemplo, Porsche, que el Taycan, de hecho, había hecho una factoría donde trabajaban a 3 turnos, ahora trabajan solo a 1, el coche no se vende, se amontonan como los Tesla en los concesionarios, y lo que decía es que muchos de estos compradores de eléctricos, por el que tenía un Taycan, lo quiere vender y comprarse un Panamera, así de claro, ¿no? ¿Por qué? Vamos a la segunda parte. Los eléctricos no se venden. Vamos a seguir hablando de temas comerciales, porque estamos hablando de que los eléctricos se venden poco, a pesar de que están subvencionados. Es que están subvencionados, que no se nos olvide.
Todo el mundo, todos los que defienden los coches eléctricos, ojo, que yo defiendo el coche eléctrico, según qué coches eléctricos y según para qué uso, también hablaremos de eso. Pero todos los que defienden a ultranza el coche eléctrico ponen como ejemplo Noruega. Bueno, en Noruega ya llega un momento que han dicho, se acabó. Ya no solo no subvencionan a los coches eléctricos, sino que han hecho una cosa muy inteligente. El impuesto lo ponen al peso del coche. Porque como todos sabéis, un eléctrico de los grandes, por ejemplo un Tesla o un BYD, de estos, un BYD, pues llevan baterías de 800 kilos y 900 kilos. Había un estudio que estábamos comentando hoy también, que decía que en el Golden Gate, si hubiera un atasco y todos los coches fueran eléctricos, se vendría abajo. Porque además los coches eléctricos son pesados, pero los norteamericanos todavía más. Un Cybertruck pesa 7 o 8 toneladas o algo así, ¿no? Entonces, si todos los coches en Estados Unidos fueran eléctricos y un día hay un atasco en el Golden Gate, se podría venir abajo por el peso. Entonces, aparte que desgastan más las carreteras, y entonces los noruegos han dicho, no, ya vale apoyar a los eléctricos. Encima, Noruega, sabéis que es el país de Europa que más petróleo produce, es eso, a Dios rogando y con el mazo dando. Defienden mucho lo eléctrico, pero luego ellos venden petróleo a toro chimoche, ¿no? Así que bueno, ¿qué va a pasar si dejamos de subvencionar el coche eléctrico? Porque Déjame preguntarte una cosa. por supuesto. Estás diciendo que los eléctricos no se venden, que han subido los precios de los eléctricos híbridos. Hola, mejor así. Decía que dices que los eléctricos no se venden, que eso se nota, que han subido además los precios del resto de vehículos, tanto eléctricos, híbridos, etcétera, y además ha bajado la calidad estrepitosamente de los vehículos en 5 años, la calidad de acabados, son todos muy plasticosos, muy parecidos, las pantallas táctiles vuelven a los botones muchísimos fabricantes, es como un retroceso, que no ha funcionado todo eso que hace 3 años te vendían o cuando fuiste a la presentación del Taycan, no funciona. No, ves como que me interrumpáis, me viene muy bien para contar cosas, porque el otro día también una intervención que tuve me decía uno de las personas que estaba allí, es que los chinos son los nuevos japoneses, ¿no? No, eso es un grandísimo error. ¿Por qué? Os voy a contar por qué. Porque cuando los japoneses decidieron que iban a invadir el mercado, porque lo invadieron europeo, sobre todo europeo y norteamericano, ¿qué hicieron? Los tíos, que son muy listos, y dijeron, ¿qué coches quieren los europeos? ¿Qué coches quieren los americanos? Hicieron estudios, pues pusieron centros de diseño, tanto en Estados Unidos, en Norteamérica, como en Europa, para hacer los coches al gusto de ese mercado. En el caso de China es todo lo contrario. En China nos quieren vender exactamente aquí lo que venden ellos. ¿Y qué pasa? Vuelvo a decir lo que comentaba Matías. El automóvil es cultura. O sea, la historia de España está unida, y la historia del mundo al automóvil, el 600 que motorizó España, la libertad que te daban, el acercar las culturas, porque te cogías en Madrid y en 3 o 4 horas te tomas una paellita y conocías gente de otro sitio. Bueno, pues, los chinos, perdón, en Europa es muy normal que el chaval joven que compra el coche sea la 4ª generación que tiene coche. Los chinos no. Los chinos que están comprando ahora coches son la primera generación que tienen coche. No tienen ni idea de coches. Si tú le dices a un chino que es un pistón o si tiene 4 cilindros o 6, de todo eso les da igual, no entienden nada. ¿Qué quiere un chino, un consumidor chino? Un coche pintón, como se diría, barato, con muchos gadgets y mucha electrónica. Los coches chinos, que además me hace mucha gracia porque hables un BYD y dices, joder, qué buena pinta estos asientos. Son de polipiel. Son de polipiel. Tienen muy buena pinta, pero son de polipiel. ¡Hala, qué pantalla! Da el sol y no la ves, pues es una pantalla mala, como tú decías. Y además son productos que, en la línea que tú dices, se han convertido muy en producto de usar y tirar. Ya me compro un coche eléctrico que no me salga muy caro, porque en China los coches son muchísimo baratos, los chinos, que aquí lo tengo 4 años, luego lo vendo y lo cambio, y ya está. Porque además es que... o menos. No, es que no, pero yo digo en China, te digo en China. No, aquí no, pero en China, es que ¿qué es lo que pasa? Es que aquí hay otro aspecto, porque si tiramos del hilo salen muchas cosas. Porque cuando se habla de polución, del impacto que tiene el automóvil en la contaminación, siempre se habla del uso, ¿no? Es el uso. O sea, el impacto de la contaminación de un coche es lo que se contamina cuando lo fabricas, cuando lo usas y cuando lo reciclas. En eso, un coche, hay un estudio que hace, por cierto, la Unión Europea,
que un coche eléctrico empieza a ser más ecológico que un coche térmico aproximadamente, según el modelo, entre 6 y 10 años. ¿Hay baterías que no duran eso? ¿Qué me estás contando? O sea, no, que a partir de 6 años vas a empezar a ser más ecológico con este coche. ¿Ya? Pero es que a los 6 años resulta que me compro un coche de 20.000, te hablo de cifras reales, un conocido mío, un BMW. No, tengo un BMW, estoy encantado con él, pero claro, ha perdido la batería hasta un 60%. ¿Qué me vale cambiar la batería? 14.000 euros. ¿Qué me estás contando? Pero, sí, pero hoy por hoy, por mucha calidad, incluso marcas premium... Claro. Sí, pero da igual. O sea, la de los coches actuales... Las baterías de un coche, las más modernas, a día de hoy, como mucho, bueno, estamos hablando de años. Bueno, pero te quiero decir, si tú tienes... pero te digo una cosa, el problema... Bueno, eso está claro. Bueno, yo honestamente creo que eso ha tenido poca influencia, honestamente te digo. Porque da igual, mira, tú te compras un coche con una batería más moderna y bueno, pues a lo mejor en vez de 6 años, ponen una horquilla entre 6 y 10, te dura 10. Pero cuando te vayas a cambiar va a ser todavía más cara. O sea, el problema es, ¿qué es más ecológico? ¿Cambiar de coche cada 2 o 4 años o tener un coche decente que lo puedes reciclar? Es que esa es la duda, porque aún sí, lo que pasa es que tienes que ver que en España la gente lo hace y ese plazo crece por la incertidumbre que tienen ahora. Pero en España la gente estira el coche, pero es otro concepto. No es como la persona que tiene un buen coche. Mira, te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender. Si tú vas a comprar un Porsche con 20 años o 30, es muy importante saber el historial. Si tú se lo compras al dueño inicial, ese tío que pagó una pasta por ese coche, lo ha mantenido como un Porsche toda la vida. El coche podía tener 20 años, lo llevaba al concesionario oficial, le cambiaba lo que había que cambiar, le ponía las pastillas buenas. El tío que vendió el Porsche con 6 u 8 años y lo compró otro porque era un chollo, que a su vez se lo vendió a otro. Bueno, yo me acuerdo que un día vi un Porsche 928. No tengo nada contra los gitanos, Dios me libre, pero unos gitanos que llevaban una vaca y llevaban los faros escapoteables sujetos con cinta americana, claro, el coche se había degenerado, se había degradado. Entonces, eso, cuando hablamos de coches con cierto tipo de años, un poco lo que hay que ver, las TUV alemanas no tienen nada que ver con las TUV españolas, por ejemplo. Entonces, yo la reflexión que te hago es que a veces tenemos que tener claro si la ecología es el usar y tirar, porque hablamos de coches, pero habla de lavadoras. La primera lavadora que tuvo mi madre duró 20 años y ahora se te rompe con 3 años, llega el técnico y dice, uy, hay que cambiar una pieza que vale, le interesa más cambiar la lavadora. Pues, ¿qué ecología es esa, no? Yo creo que los coches no deberían ser de usar y tirar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, quería comentar otra cosa, porque tecnologías o no, aparte, hay algo más grave. Mira, hay un estudio que hizo la consultora McKinsey & Company en Estados Unidos, donde es potentísima, que te decía que al menos 2 de cada 3 propietarios de coche eléctrico declaraban que cuando cambiaran de coche no querían un coche eléctrico por nada del mundo. Es decir, yo creo que una de las... Porque al final, cuando alguien te dice, yo no entiendo de coches, bueno, pero la experiencia que tienes como propietario y como usuario de un coche es lo que te va a hacer. Si tú te has comprado un coche y te va fenomenal, pues es muy probable que cuando cambies por un coche parecido, incluso de la misma marca. Bueno, mi padre siempre quería el mismo. Quería un R6, se estropeó, quería un R6, se estropeó, se quería un R6. Pero bueno, tampoco hay que llegar tan lejos, ¿no? Pero en el caso de los eléctricos está pasando justo lo contrario, ¿no? Mientras que si hablas propietarios de coches térmicos que quieren cambiar a un eléctrico,
es 1 de cada 5. Fijaos la diferencia. Eso quiere decir que el mercado actual de coches eléctricos, si lo dejáramos al albur de la oferta y demanda, no crecería, todo lo contrario, se encogería. Porque, vamos a ver, la gran mentira, ¿no? Los eléctricos no se venden. A ver. Aquí. Uy, me he adelantado. Ah, es que tengo que apuntar allí, se me ha olvidado. Porque, vamos a ver, uno de los caballos de batalla de los coches eléctricos son la autonomía. Eso está claro, ¿no? Porque al final es lo que más le interesa a la gente, porque los coches eléctricos, fijaos, se da una cosa muy curiosa que nos pasa a todos. Yo soy probador de coches, eché cuentas el otro día, he probado 5.000 coches en mi vida, distintos, pero te subes a un eléctrico, vamos, voy a decirlo de otra manera, vas en un térmico y ¿qué miras? La gasolina que te queda, o el gasoil. Vas en un eléctrico y ¿qué miras? La autonomía que te queda. No miras la carga que te queda, miras la autonomía que te queda. ¿Por qué? Porque es una obsesión, porque si no, no llegas, ¿no? Y hay que ver cómo se conduce un eléctrico, porque esto es otro tema a tener en cuenta. Que los coches eléctricos, lo que sería deseable es que si llega un comprador y compra un coche eléctrico, la marca le dijera, no, te voy a enseñar cómo se lleva un eléctrico, porque se lleva de una manera muy distinta y se nota mucho. Yo voy a contar una anécdota, ya sabéis que en Garage Mecánico cuento muchas anécdotas, y no voy a decir quién es, aunque hay aquí alguien que sabe de quién voy a hablar, que tenía un coche eléctrico y cuando yo llegaba, decía, oye, esta tarde cojo el coche eléctrico. Y dice, no puedes, porque le quedan de autonomía 60 kilómetros. Y yo lo cogía, iba hasta Madrid, vivía entonces a unos 20 y tantos kilómetros, volvía y tenía más autonomía. Imagínate, claro, es que hay muchas cosas que influyen. Vamos a ver qué influyen cuando conduces un coche eléctrico, porque esto es interesante. Vamos a ver, por ejemplo, el estilo de conducción. Esto influye muchísimo. ¿Por qué? Los coches eléctricos son una cosa muy buena que también tienen los híbridos, que es la brillantez de los híbridos. Tú cuando en un coche térmico convencional frenas, tú has gastado energía, da igual que sea gasoil, gas, gasolina, para poner el coche, digamos, en ciudad, 50. Y de repente frenas. ¿Y qué haces? Toda la energía que has empleado en poner el coche a 50, la conviertes en un rozamiento y por tanto en calor, es decir, la tiras. En un coche eléctrico o híbrido, esta energía la recuperas. Jugar con todo esto, o sea, en un coche eléctrico que es muy pesado, sobre todo en ciudad, pero también en carretera, jugar con con las inercias es importantísimo, pero importantísimo. O sea, si ves que hay un camión y no vas a poder adelantar, te interesa. Además, hay muchos coches que tienen el sistema One Pedal que realmente casi no tendrías ni que usar el freno, ¿no? Tienes varias posiciones donde el coche retiene más o menos, incluso tienes en los híbridos, como el que tiene mi pareja, que tiene un híbrido, pues tiene una posición de palanca donde frena más. Si vas utilizando todo eso, vas a recargar mucho más. Luego, esto es importante, no sé si habéis estado en China. En China la mayor parte del país es, como Estados Unidos, muy plano, con muchas rectas. A los eléctricos, las subidas no le gustan nada, Y las zonas con curvas, todo lo que sea tener que parar el coche para luego acelerarlo, no les gusta mucho, porque suelen ser muy pesados, pero es que además en las cuestas arriba, hacía una cuenta que también he comentado hoy, en un coche eléctrico grandecito, la batería puede pesar entre 600. La batería más los refuerzos y todo lo que conlleva el llevar esa batería puede pesar entre 600 y 900 kilos. Es como ir con 10 en el coche. Es como ir en el coche con 10 amigos, aunque vayas solo. Entonces, eso se nota mucho. Y la carga, vuelvo a lo mismo. Es que la carga en un coche eléctrico la nota es una barbaridad. La gente le preguntas que tenga un térmico y dice, oye, ¿cuánto gasta más tu coche cuando vas a plena carga? No tienen ni idea, porque la diferencia es muy pequeña. En un eléctrico no. En un eléctrico, como vayas a plena carga, lo notas y mucho. Fijaros, es lo que decía aquí, que es como si llevaras en un eléctrico a 9 personas. Luego, esto he traído una foto porque me hace mucha gracia. También lo comentábamos hoy en la radio, que yo cuando vas de viaje y de repente en invierno vas de viaje y pasas un coche eléctrico. Yo por los sitios donde vamos he pasado muchos Tesla. Y pasas un Tesla, un tío que se ha gastado en su coche como mínimo 60.000 euros y 100.000 seguramente, y le ves en invierno con un plumas y una bufanda y guantes. ¿Por qué? Pues si pone la calefacción no llega. Y si va a 140 no llega. A 140 de marcador, que es legal. No llega. Entonces, claro, volvemos a la experiencia de usuario. Yo me he gastado
100.000 eurazos, 60.000 eurazos para ir en un coche con un plumas. Hombre, por favor. Y en verano, para ir con la ventanilla bajada y llegar la camisa empapada en vez de poner tu aire acondicionado. Es que esta imagen en los coches eléctricos es muy habitual, pero no en España. Porque en España, dentro de lo malo, bueno, aquí además aquí no es invierno. Pero en otros sitios de España hace frío, bueno, y en Noruega ni te cuento. En Noruega hace un frío que pela. En Noruega yo me acuerdo que fui un día y hacía 4 grados, pero hacía sol, y estaba la gente haciendo picnic. Digo, ¿qué hace esta gente haciendo picnic? Dice, hombre, cuando sale un buen día hay que aprovechar. Era un buen día. Bueno, eso también. Sí, esto te has adelantado, ¿eh? Está bien, pero te has adelantado. Porque aquí ponía temperatura exterior. Vamos a ver. Mira, además te voy a dar el dato que dice la propia Renault. La propia Renault, que tiene coches híbridos eléctricos, dice que por encima del 35 grados el aire acondicionado le hace perder al coche un 20% de autonomía. 35 grados, hombre, es calor, pero en España no es tan raro que haya 35 grados. Reduce entre un 18 y un 20%. Y en general, lo que tú decías del frío, hemos hablado de calor. A las baterías, perdón, el calor, las baterías, el calor, bueno, no le gusta, pero bueno, si se sobrecalientan puede ser un peligro, pero el frío le sienta fatal. Hay otro dato que también dice otra marca, en este caso es Volvo. La pérdida de autonomía en temperaturas que están entre 10 grados y menos 10 grados, se puede perder autonomía entre un 15 y un 25% al margen de lo que gaste la calefacción. O sea, que estamos hablando que son coches que cuando hace calor, no, pero cuando hace frío tampoco. También, sí, es una buena idea. Es una buena idea. Luego vamos a hablar de tráfico. Claro. Sí, necesita alcanzar un cierto... las baterías tienen un rango de temperatura idóneo, que es cuando mejor funcionan. Ni mucho calor ni mucho frío. Yo creo que tienes que hacer caso a la persona que tienes delante. Ponle un plumas a la batería y ya está. Asunto concluido. Claro. ¿Qué coche es? Bueno, es un buen coche. O sea, tienes un híbrido de los buenos. A mí, si me llamas de usted, mal vamos. Bueno, o sea, si quieres presumir de que eres mucho más joven que yo, además tampoco... tampoco cuela, Bueno, vamos a hablar del tráfico, porque fijaos, hasta ahora estoy diciendo cosas que influyen muchas veces a la contra. Bueno, pues el tráfico no. A los coches eléctricos les gusta el tráfico, les gustan los atascos. ¿Por qué? Pues tiene una cosa muy buena. Tú cuando estás parado en un coche, en un semáforo, bueno, dice, tienes stop and go. Bueno, stop and go, pero el coche no siempre funciona y aparte luego hay que arrancarlo. No, un coche eléctrico cuando está parado, por supuesto, nos olvidamos de calefacción y aire acondicionado, gasta cero. Y además, esas condiciones de tráfico urbano, acelero, freno, ahora pues me acelero, un semáforo, la obra y tal, esas condiciones variables en recta le van muy bien. Es decir, que esto lo comento porque cuando diga que el coche eléctrico no es el futuro, sino es el presente, volveré a hablar de este tema, de lo buenos que son, el rendimiento tan bueno que tienen los coches eléctricos en ciudad. Por cierto, los híbridos también. En ese sentido funcionan exactamente igual, ¿no? Así que, igual que no les gusta el frío, el tráfico no les molesta nada, ¿no? Y además en las frenadas, incluso aunque sean fuertes, recuperan energía. Teniendo en cuenta, vamos a ver, os he tenido una imagen, o sea, un cuadro que es muy interesante. Ya sabéis que un fabricante, cuando hace un coche eléctrico, tiene que homologar los consumos y la autonomía, según el famoso ciclo WLTP. ¿Sirve de algo este dato? No. Los consumos homologados, incluso los coches de gasolina, no son exactamente reales, pero los coches eléctricos todavía más. Os he traído un cuadrito
Esto es una prueba que se ha hecho por una web alemana muy buena y que coincide con otros estudios. Os he traído unos cuantos coches. A ver. No voy a sacar. Estos he traído unos cuantos coches. No tengo nada contra estas marcas, por favor. Son coches eléctricos, la autonomía VLTP y la autonomía real que han extraído este coche, era prueba, que además era en un rango de temperaturas favorable, estaban en el entorno de 20 grados. Fijaos, si miráis la columna derecha, están ordenados por orden de más mentiroso a menos mentiroso. El mejor de todos, curiosamente, el que me sorprendió a mí, que fue el ID3, tiene un 10% menos de autonomía real, pero es que los hay que tienen un 40%. Y la media es de 20 o 30. O sea, que cuando digáis, este coche tiene 600 kilómetros de autonomía, es mentira. Yo, perdonar si alguien se ofende, es rigurosamente falso. No es una autonomía real. En la autonomía real, yo siempre digo que si tienes que usar aire acondicionado de calefacción, yo usaría un factor corrector de entre un 20 y un 30% menos. Ese es un dato muy real. ¿Qué tienen en común todos estos eléctricos? Dímelo tú, que sé lo que me vas a decir. Que todos tienen la batería de iones de litio, no las tienen de polímero. Bueno, eso sencillamente porque la prueba está hecha en una época donde la mayoría de los coches eran iones de litio. No tengo aquí los datos, pero te puedo decir que con baterías más modernas... Te los confirmo. Las baterías más modernas... Las nuevas unidades del ID7 con el restyling que han hecho de cara al 2024 empiezan a montar polímero. Vale. Todas estas son de iones Y de litio. te digo que la diferencia entre la autonomía anunciada y real no cambia mucho. Por eso ahora en el VLTP lo que han hecho ha sido que esa autonomía real lo diferencian entre el urbano y Sí, carretera. pero sigue siendo mentira. Es irreal. No. O sea, te ponen una autonomía del WLTP y les obligan a poner autonomía real, diferenciando urbano de carretera. Sí, pero que eso... No, o sea, vamos a ver. Todo No va a les depender- obligan a poner autonomía real. Todo va a depender de la forma de conducir y sobre todo No, de pero la no solo la forma forma de conducir. El ciclo cultural VLTP, tenga que no lo he cada traído uno. aquí, pero que es una serie de segmentos que hace determinadas velocidades, etcétera, es una prueba de laboratorio, aunque la hagas Claro, real. sí, pero por esa prueba de laboratorio pasan todos. Sí, y todos pinchan. Claro. Si son estos es porque las No, baterías son y de los polímero. nuevos igual. Sí, también pinchan, pero porque también tienen una degradación, pero que ahora la WLTP les han obligado a hacer esa diferencia de urbano y al final Esta VLTP ya es la nueva. Es la nueva medida. ¿La del 2025? No, es la que había actual, pero Vale, del 2025 a la anterior Es que no igual hay un que gran han cambio. actualizado los términos del EuroNCAP, en la no cambia. Lo que WLTP hacen también. lo De que hecho, hacen, no es que están obligando, están aconsejando a los fabricantes a que en sus catálogos pongan esa autonomía real. lo Porque una que- cosa es lo que se están tienen homologado permitiendo- y otra cosa es lo real que hagan. lo que están haciendo, no es real. Te niego la mayor, no es real. Sí. No es real. Es real para ellos. Hombre, a ver, si me dices, es real. Mira, te voy a poner un ejemplo. Me invitaron a una presentación del Opel Ampera. No sé si os suena este coche. Era un coche, como yo digo, un híbrido al revés. ¿Por qué? Porque era un coche eléctrico, lo que luego llamaron de autonomía extendida, que era poner un motor en el maletero y ya está. Bueno, un coche eléctrico, pero que la batería le cargaba un motor de explosión, normal y corriente. Y nos fuimos a Holanda, no sé si está en Holanda. Bueno, Holanda creo que la montaña más alta, no sé si tiene 100 metros. Como un plato. A una hora que no había tráfico, un día que no hacía calor, hicieron un concurso a ver qué periodistas conseguían menos consumo. Te digo una cosa, ningún periodista consiguió el consumo homologado. Eso para empezar. Pero las cifras que conseguimos, claro, yo vi a colegas y yo el primero detrás de un camión, aprovechando los rebufos, eso no es real. Tú me dices, no, es real, porque fuiste del punto A al punto B a 80 de media, que era la condición, y el consumo era así ya, pero la gente no conduce así. Entonces, la nueva norma, lo que han hecho en el 2025 es que tú puedes dar los datos extendidos. No, esto gasta en ciudades tal, pero la homologación ha cambiado. Y el hecho de que las cifras homologadas no sean reales para ti, tampoco ha cambiado. Es igual que el de combustión. Un de combustión te ponen un catálogo que la media es de 5 litros y también depende de lo que te pese el No pie es derecho, igual. vas a consumir más o No menos. es igual. Yo lo primero que he dicho, Claro. Es los consumos La homologados diferencia del mixto del urbano y del extraurbano. no es igual. Y te voy a dar una explicación. Por dos razones. Primero,
He empezado diciendo que los consumos homologados no son falsos, o sea, no son reales. Son una orientación que te puede servir para comparar un coche con otro, ya está. Pero no es igual en un coche eléctrico que uno de explosión por dos razones. La primera, la diferencia es menor. Es menor. Y luego la segunda no es tan crítica. ¿Por qué? Porque un coche que te dicen, yo tengo un térmico y me dicen homologa 6 litros y gasta 7. Y en vez de irme de Madrid a Barcelona a un tirón, tengo que parar, vale, paras, pierdes 3 minutos, llenas y sigues. Aquí no. Aquí pasa lo que le pasa a la gente, que además también lo estamos hablando en la radio, que llegas un día de puente, un domingo por la tarde, en un coche eléctrico, vas al punto de recarga y hay 20 coches. Suma media hora por coche. Sí, pero también te digo una cosa, que no sé si hablaba con Matías, es que... lo hablaba también contigo, el coche como herramienta de libertad. A mí me encanta viajar en coche y moto, ¿por qué? Porque yo a veces, también contigo se lo he comentado, que me he venido a Benidorm cuando tenía tiempo y digo, no voy a tocar la autovía. Me voy por pueblecito, ay, ¿qué pueblo? ¿Qué tal? Bueno, tardo un día entero, pero voy por sitios preciosos. Eso con un eléctrico no lo puedes hacer. Tienes que ir con el eléctrico, con el app. Uy, vamos a ese pueblo, a ver si hay un punto de recarga. Eso es un estrés. Bueno, vamos a ver. Hemos hablado de industria, de técnica, vamos a hablar de geopolítica. A ver si también tienes datos distintos de los míos en la geopolítica. Bueno, como os decía, para mí es muy... Perdona, antes de que sigas. Sí, Entonces, sí. me estoy dando cuenta de una cosa que ya lo sospechábamos, y esto es al final, volvemos al principio del tema. Nos han metido con calzador los políticos una tecnología que sigue en pañales, que tiene que evolucionar muchísimo, pero que aún así los fabricantes han abrazado, no sé por qué, y está provocando problemas de todo tipo a los fabricantes, a la sociedad. Yo te diría... Empezando desde lo que dices tú de esa falta de libertad de que además encima los coches están hiperconectados, saben perfectamente lo que hacemos, dónde vamos, las cajas negras que van a tener algunos vehículos. Yo creo que... Al final me voy a tener que poner el casco de aluminio, ese famoso. No, yo lo que sí que creo es que en otras oportunidades, mira, yo siempre reivindico que la industria del automóvil, hasta ahora, siempre ha ido por delante de la legislación. Cuando se crearon las normas Euro 1, Euro 2, Euro 3, los fabricantes lanzaban sus coches con la norma moderna antes de que entraran en vigor. Con temas de seguridad ni te cuento. Cuando Volvo empezó a instalar cinturones de 3 puntos, a nadie, en ningún estamento oficial se le había ocurrido. Cuando Oldsmobile empezó a poner airbag, que no fue como se dice muchas veces en Mercedes, ni mucho menos, pues no se le había ocurrido. Y luego se ha hecho legal, como el ABS y todo eso. La industria del motor siempre ha ido por delante. ¿Qué es lo que ha cambiado? Dos cosas. Que antes la industria del motor se le decía un objetivo, no cómo llegar a él. Hay que conseguir esto. Bújate la vida. Y ahora han cambiado dos cosas. Se ha puesto un objetivo muy ambicioso, yo creo que imposible, y además se le ha obligado a una cierta tecnología. Y yo creo que eso es la consecuencia de lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, yo quería hablar un poquito de geopolítica, que no es lo mío, pero lo que quería decir es un poco entrar más en detalle los datos que he dado. La Unión Europea emite 3.222 millones de CO2, que diréis, bueno, qué barbaridad. Bueno, pues solo la India es casi el doble que la Unión Europea. Estados Unidos más, y China genera 15.944 millones de toneladas, que es decir, 5 veces más que Europa, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo que hay que pensar es si esta estrategia de la movilidad eléctrica hay que ver si es eficiente y hay que ver a quién beneficia. Porque lo que estamos haciendo es que esa estrategia ecologista estamos beneficiando a los que más contaminan. Ay, no, estaba bien. Porque luego hay otro tema, vamos a ver. Yo voy a seguir hablando de geopolítica. Vamos a hablar de materias primas, que por cierto ahora está muy de moda, ¿no? Está muy, muy de moda. Y vamos a hablar de datos que son datos oficiales de la Agencia Internacional de la Energía, que dice que no hay materias primas para todos los coches eléctricos que se quieren hacer. Vamos a ver. Una cosa que hay que tener en cuenta, y los nuevos más, es que las baterías son un grandísimo
consumidor de recursos naturales y de materias primas. Es enorme. Según esta agencia, para conseguir los objetivos que la Unión Europea se había fijado para 2050, habría que tener 2.000 millones de coches eléctricos en todo el mundo. Cifra que vamos. Bueno, pues os digo una cosa, las famosas tierras raras. No hay tierras raras para hacer todos esos coches. A día de hoy es inviable. O sea, estamos yendo como si fuéramos un precipicio. Vamos a hacer coche eléctrico, coche eléctrico. Va a llegar un momento en que no hay materias primas para hacerlo, ¿no? Entonces, yo esto lo quería contar también por hablar de algo que está muy de moda, porque yo creo que hoy en día no hay charla que se pueda hacer que tenga que ver con los coches y la economía que nos haga reducir Trump, o como dicen los sudamericanos, que me gusta mucho, Trump, porque este tío es un crack. Bueno, esto os da la idea porque de repente Trump quiere Groenlandia, porque Groenlandia es un chollo en cuanto a materias primas, y además materias primas que están sin explotar. O sea, realmente se ha convertido de ser un sitio helado inhóspito que no quería nadie en un sitio que es muy, muy sugerente y muy atractivo, ¿no? Sí, los eléctricos ahí no es la mejor idea, ¿no? Así que en este momento lo que tenemos, yo creo que los coches eléctricos, decía, no son el futuro, son el presente. Yo creo que para un uso en ciudad y alrededores, vamos a poner un radio que puede estar entre 30 y 50 kilómetros, es la solución perfecta. Porque, ojo, lo importante de la polución, y eso pues, el señor concejal lo sabe mucho, no es solo cuánta es, sino dónde. Porque es verdad que un coche eléctrico, si no lo alimentas con electricidad procedente de fuentes renovables, no es tan ecológico, pero lo que sí es cierto es que en un casco urbano, si todos los coches son eléctricos, a lo mejor contaminan, pero contaminan a 200 kilómetros. No están ahí todos juntos contaminando. O sea que el coche eléctrico para la ciudad es perfecto. Y yo creo que el coche para todo, como te pasa a ti, es el híbrido preferentemente enchufable, que tiene muchas de las ventajas del eléctrico y muchas ventajas del coche térmico. Como tú comentabas, lo puedes usar incluso si en recorridos cortos, mayoritariamente en eléctrico, pero si te quieres ir de viaje, pues oye, echar gasolina y te vas de viaje. Y sigues recuperando energía en las frenadas, sigues teniendo todas las ventajas de un coche híbrido, pero no tienes el problema de los coches eléctricos, ¿no? Bueno, como os digo, esto es lo que se refiere a los coches eléctricos. Si hay más dudas, las resolvemos. Sí, por favor. Bueno, eso... Que la capacidad... Sí, no, te oigo. Que, sí. No, repítelo porque a lo mejor ellos no... Lo repito porque no hay capacidad eléctrica para soportar que todo el mundo tengamos un coche eléctrico. O sea, no hay cargadores suficientes. Bueno, tú fíjate que el otro día hace 3 semanas, Jaguar, que quiere cambiar su imagen y ha dicho que va a hacer solo coches eléctricos, alucino, cuando todas las marcas que han dicho eso se han hecho para atrás, Jaguar sigue haciendo eso, pues fueron a París y se quedó sin batería el coche en la exhibición y no había cargador y lo cargaron con un generador de gasoil. Entonces, claro, hicieron el ridículo, vamos, así de claro. No, tienes toda la razón. Yo no he hablado de eso porque, bueno, es que si tiras de esa cuerda empiezas a sacar temas, porque luego lo que has dicho tú está muy bien dicho. Si de repente el parque de coches eléctricos creciera, a pesar de que lo ideal del coche eléctrico es que lo cargues en casa, y es cuando realmente consigues ahorros, si lo cargas por ello y no consigues tantos ahorros, y la electricidad de noche, pues la electricidad, sabéis que el problema es que no se puede guardar a lo bestia, como puedes poner un depósito enorme de gasolina, pero no de electricidad. Consumir de noche es mejor, pero aún así habría un problema. Pero yo te quiero devolver la pelota. Sabéis que la gasolina, más de la mitad de lo que paga son impuestos. ¿Alguno de aquí cree que si el 50% del parque fueran eléctricos, no iban a poner impuestos a esa electricidad para los coches? Es que ya se están poniendo. Ningún Estado, claro, ya lo están poniendo. Porque tú ahora tienes una vivienda unifamiliar y tienes placas solares, puedes conectarte. Si vives en un edificio, no puedes conectar a tu coche. Tienes que venderlo. Sí, y luego comprarlo. Sí. Entonces, al final, eso tiene bueno, pues tú imagínate si el 50% del parque fueran eléctricos. No hay Estado, y no me estoy metiendo en un Estado español, ningún Estado en el mundo, ninguno, que renunciase a esos ingresos. Ninguno, en absoluto. O sea que sí, habría más cosas que hablar del coche eléctrico. Habría más cosas, pero porque perdonar,
Vamos a hablar de autónomos y voy más rápido. ¿Serán autónomos? A ver, lo primero parece una perogrullada, que es un coche autónomo. Todos imaginamos un coche autónomo, te subes y le dice Matías a Elche y ya sabe dónde ir, o a mi casa. Bueno, pues sí, eso es el ideal, ¿no? Pero según la SAE, que es una sociedad que se dedica a homologar, hacer este tipo de cosas como los consumos homologados, hizo un informe que, a pesar de que mi inglés no es el mejor, no me resisto a leer el nombre en inglés porque es la bomba. Se llama Taxonomy and Definition for Terms Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving System. Tela. Ya, con ese nombre es un estudio muy sesudo, ¿no? Bueno, tan complicado es el nombre que lo llamaron informe J3016, que como lo conoce todo el mundo, evidentemente, y que define cómo es un coche autónomo y lo numera del 0 al 6. El nivel 0 existe, es un coche que emite avisos. El típico ayuda a la conducción que te cambia de carril y suena un petidito. Bueno, ese es el nivel 0 de coche autónomo. El nivel 1, el conductor comparte el control. O sea, en este caso, por ejemplo, sería el crucero adaptativo, que tú pones a 120, pero te acercas al coche delante y baja. Eso también es un nivel de coche autónomo. El 2 ya es que el coche toma el control total de la conducción, pero el conductor tiene que estar atento, no puede dejarle a su bola. El 3 es que ya le puedes dejar, pues, pero no del todo. O sea, no te pongas a leer un libro complicado ni a ver una serie muy... Tienes que ir relajado, pero todavía atento. El 4 es como el 3, solo que en este caso puedes dejar que el coche haga lo que quiera. Y el nivel 5, que he dicho que hay 6 niveles, porque va de 0 al 6, es el nivel máximo. Es ese sueño donde dices, quiero ir a ver a mi hermano. ¿Cuál? A José. Y el coche ya sabe dónde ir y va él solo. Bueno, ¿cuál es el problema del coche autónomo? Porque siempre que hablas del coche autónomo, parece que el problema es la tecnología. Yo os digo una cosa, no. Hoy día los coches pueden ser autónomos. Habría que invertir, habría que hacer, porque los coches son inteligentes, pero las carreteras tontas, habría que hacer que la red viaria pues, tuviera algunas características, pero no, el problema es deontológico y es de temas que tienen que ver con la seguridad. Vamos a ver. Yo voy a poner dos ejemplos. Imaginaos que va un coche con 4 personas, incluso mayores que yo, que eso es posible. No es fácil, pero es posible. De 70 años, por decir algo. Van los 4 en el coche, por una autovía, que luego hay un barranco, y de repente 4 niños traviesos de 12 o 14 años saltan a la carretera. Entonces, el coche tiene que decir, ¿qué hago? ¿Atropello a los 4 niños, que son unos cabritos y no han hecho mal, se lo merecen, adelante con ellos, o me tiro por el barranco abajo y estos viejos, total, que para los que les queda la pérdida de años de vida va a ser muy baja? Claro, ¿qué decide el coche? ¿El que lo ha hecho mal o los años de vida? Os pongo otro caso. Tú vas a tener un camión en tu coche autónomo y de repente sí que hay un cajón y puedes escaparte por la derecha o por la izquierda. A la izquierda va un motorista que va sin casco. Es un espíritu libre, va sin casco y ya está. Y a la derecha va con casco. ¿Qué decide el coche? Me voy a poner que no tiene casco, que es un cabrón, perdonadme, que llevará casco así aprende. O dice, no, voy a atropellar al que lleva casco, que las posibilidades de que tenga lesiones graves son más bajas. Claro, es que ese es el problema. Es un problema deontológico, no es técnico. ¿Esto os parecerá complicado? Pues no. Es mucho más complicado. Vamos a ver. ¿Quién paga el pato? Que también lo comentamos en la radio. Nos ha cundido mucho esos minutos en la radio, ahora que lo veo. He contado en 3 minutos lo que ahora estoy contando en 1 hora. Tengo bien enseñado. Sí, me viene bien enseñado. Bueno, pues, ¿quién paga el pato? El seguro va a decir, bueno, a ver, este coche atropellado es autónomo, pues la culpa es del tío que lo ha comprado. No, la culpa es del fabricante. Bueno, es que esto ya ha pasado. Ya ha habido accidentes, como un accidente real de un Tesla con el Pilot, este famoso, el autopilot. ¿Qué sucede? Que ha habido casos similares con sentencias distintas. Esto es la traca. O sea, hay un señor que se llama Azid Riyad, que con un Tesla pues atropelló y mató a 2 peatones y le condenaron a $23.000, que me parece poco,
Y a 7 años de prisión, aunque el juez luego fue magnánimo y le dio la libertad condicional. Porque claro, el señor, si tú tienes un coche que es totalmente autónomo y le pones en autónomo y ha atropellado a 2 personas, pues qué culpa es la tuya. Pero es que en cambio, en otra ocasión, en este caso, se mató un señor que se llama Jeremy Barnes en 2019 porque su Tesla se empotró contra un camión. Iba en autopilot, por el motivo que fuera, se empotró y este señor se murió. Bueno, pues el juez, en este caso, condenó a Tesla. Leo literalmente, traducida, obviamente, perdonad, la sentencia. Dijo de Tesla que fue tan imprudente y carente de cuidado que constituyó un desprecio consciente e una indiferencia hacia la vida, la seguridad o los derechos. Bueno, como veis, la incertidumbre no puede ser mayor. Si tú te compras un coche autónomo, ¿qué haces? No, voy a echar la siesta durmiendo y atropellas a alguien y te van a decir, oiga, que usted tiene que pagar esto, ¿no? El seguro se llama andana. O sea que realmente la cosa es complicada. Vamos a hablar de lo que hablan los expertos. Voy rápido porque ya... muy rápido. Un señor que se llama Luis Montoro, que sabe un montón, que es de la Fundación Española de Seguridad Vial, voy a leer literalmente esto, lo que dice. Queda mucho por hacer para llegar al coche autónomo nivel 5. Las tecnologías son complejas, caras, vulnerables y con un alto nivel de mantenimiento. Habrá que plantearse si son viables y rentables. Otra revista, que es Technology Review, dice que ha detectado 150 problemas que impiden que el coche autónomo sea viable por estos temas que os cuento, no por temas técnicos, y que requeriría un gran desarrollo de la inteligencia artificial, que también estamos en ello. Bueno, yo quiero aportar otra cosa. El coche, un poco lo que tú comentabas, Matías, cómo ha cambiado la cultura del automóvil. Antes el coche era una parte de tu personalidad, sobre todo para los chicos. Eso es verdad que más de los chicos que de las chicas, ¿no? Las chicas son más prácticas, pero un señor, además, yo siempre digo que cuanto más años cumples, pues quieres un coche más potente para compensar que tú físicamente ya... y hay ese equilibrio. Y ya os acordáis todo de la publicidad de ¿te gusta conducir? ¿Quién va a querer comprar un Porsche o un BMW que te gusta conducir? Si te vas a subir al coche y es un salón con ruedas, te da igual que sea un Porsche, un BMW, un BYD o lo que sea, te da igual. O sea, eso cambiaría por completo las reglas, ¿no? Los coches se convertían, como digo, en unos salones con ruedas donde buscaríamos que fueran amplios, cómodos, con una tecnología a la última, unos sillones cómodos y una tele grande de pantalla de plasma para verlo, ¿no? También os digo que también, igual que decía que los coches eléctricos no son el futuro, son el presente, según qué circunstancias, también lo son los autónomos. Porque hay empresas que tienen en Estados Unidos, como decían algunas ciudades en Oriente, taxis autónomos, pero han pasado estas cosas. De hecho, hay una empresa que se llama Waymo, que fue la que más apostó y bueno, pues lo ha dejado por razones obvias, ¿no? Yo sí que creo que el coche autónomo va a ir conquistando entornos, porque hay otra cosa. Todos somos conductores, los que estamos aquí, imagino. Imaginaos que tenéis que tomar una desviación. Y por lo que sea, ya te has pasado un poco. Ya, en vez de a los 1000 metros, ya quedan 200 si quieres meter. Entonces, imaginaos que hay coches autónomos y no autónomos. Tú dirías, piloto persona, autónomo. A este me meto, porque te va a frenar. Este no se pica, no sé qué, me meto el coche y va a frenar. Entonces, la convivencia entre autónomos y coches convencionales es lo más complicado en este momento. Entonces, yo sí que creo que irán conquistando entornos. Habrá centros de ciudades, como si lo queréis hacer aquí en Benidorm, y ser pioneros, que el casco central solo van coches autónomos, mayoritariamente de servicio público, evidentemente. Pero la imposición del coche autónomo irá por esos... Y ya acabo, ¿eh? Ya acabo. Legalmente sí, porque no conduce. Si es un coche autónomo de nivel 5, legalmente sí. Y al no tener carnet, es que volvemos a la deontología. Al no tener carnet, ¿estaría eximido de lo que hiciera el coche? Depende, ya has visto, depende del juez que te toque. A lo mejor hay uno que te cae en la cadena perpetua y otro dice que eres víctima, no culpable. Es que, discúlpame, no te he oído. A ver,
Os digo una cosa, me estoy preguntando cosas que no están legisladas, pero por ejemplo, hay uno de los jueces de Estados Unidos, el que castigó a Tesla, lo que dice es que el conductor no tiene responsabilidad de conducción. Ergo, si no tiene responsabilidad de conducción, puede no tener carné o el carné sin puntos. Pero, como te digo, el problema a día de hoy es que es la incertidumbre. Volvemos a lo de siempre, es la incertidumbre. Yo, en todo caso, para vuestra tranquilidad, sí que creo que el coche autónomo queda lejos todavía. Muchos de los que estamos aquí no lo vamos a ver, digamos, pues eso, fuera de unas zonas muy concretas, así que yo no me preocuparía mucho. Y yo lo que creo es que los coches del futuro, insistía, un futuro a medio plazo, pues serán eléctricos, muchos de ellos, porque yo creo que la mayor diferencia, que eso sí lo comentamos hace 3 años, es que tú antes ibas a comprar un coche y había grande, pequeño, blanco, negro y gasolina y a lo mejor diésel. Y ahora tienes mild hybrid, híbrido enchufable, ya los hay de nitrógeno, de gasolina, diésel, hay un montón de opciones y tendrás que ver la que más te interese. Pero a día de hoy y en un futuro inmediato, los coches más interesantes, como has hecho tú, es comprarse un buen híbrido enchufable con la última tecnología, es lo más sensato y es un coche que te vale para todo. Vende el hidrógeno, que hay quien dice, no, el hidrógeno es muy peligroso. Yo siempre digo, cuando Ford lanzó el T y motorizó, hubo un momento que más de la mitad de los coches del mundo eran Ford T, se lo vendió a tíos que iban en carreta y que daban de comer a los caballos, pienso, y les veías un cacharro que había chispas dentro y que le echaba gasolina. Y dijeron, esto es peligrosísimo. Y ahora vas tú y te echas tú la gasolina. Y no pasa nada para lo que podría pasar. O sea, que yo quiero decir que lo del hidrógeno, pues le queda. Hay temas que pasa lo mismo. El hidrógeno es sostenible si lo consigues por medios sostenibles. Está el tema del combustible sintético, que yo creo que va a hacer, sobre todo pensando en coches de campanillas y clásicos, que esos coches se conviertan en ecológicos, pero vamos, mira, aquí acabo en esta línea, que si estáis interesados, estoy dispuesto a responder vuestras preguntas. Empiezas. Máximo, a ver, veo que sobre todo en Estados Unidos, que tienen menos problemas de homologaciones que tenemos aquí en España, están cogiendo coches antiguos, coches clásicos, y metiéndoles mecánica eléctrica. Sí. ¿Qué opinas? Bueno, aquí entramos en un terreno. A mí, cuando se casó, ¿cómo se llama? El príncipe y se fue en un Jaguar eléctrico, yo lo hubiera colgado de los pulgares. ¿Qué quieres que te diga? Yo, no sé, es como si tú me dices, voy a pintar la Gioconda, pero a pistola, porque va a quedar más mona. O sea, no, yo considero que el coche es cultura. Considero que el coche es cultura. Y el otro día que estuvimos grabando con un experto como es Jaime Sánchez, que es un experto en coches clásicos, había una pregunta sobre este tema. ¿Hasta qué punto tienes que conservar la fidelidad de un coche? Y un Jaguar, hay gente que tiene un Jaguar E, le pones el dirección, aire acondicionado, amortiguador bueno, banquito de silicona. Bueno, todo lo que hace hacer el coche más usable y fiabilizar, que este término me gusta, un clásico, yo lo veo bien. Ahora, coger un Jaguar E, es como te digo, es pintar la Gioconda y decir, uy, esta túnica muy antigua, le voy a poner un vaquero Levi's y un polo de garaje hermético. Mira, si alguien coge un Opel Corsa y le pone por eléctrico para traer a la ciudad, oye. Ahora, si coge un Jaguar, yo creo que en eso. Mira, ahí yo creo que el límite es el buen gusto. Es sentido común. Un testarrosa, sí, sí. A mí me parece que coches de verdad que tienen un valor histórico. Sí te digo una cosa, hay que decir en honor a la verdad que muchas de estos, sobre todo cuando son profesionales que venden el kit, son cambios reversibles. O sea, tú dices, no, yo tengo un Jaguar E y quiero entrar en Londres, le pongo motor eléctrico, pero el día que ya soy viejo, me he hartado de él, le quito el motor eléctrico y la batería y le voy a poner su motor. Bueno. Aquí en España yo lo veo complicado. Lo veo complicado. No, dices los clásicos. Bueno, pero los clásicos, ese es otro tema. Ya sabes que hay una limitación de días, de tal. A mí me parece bien, ¿eh? A mí me parece bien. Perdón. Sí,
quería preguntarte, ¿esto va? Va, sí, ¿no? Sí. Maxi no, ya, Max o Máximo. Maxi nunca me ha gustado. Sí va. Máximo. Sí. No, quería preguntarte tu opinión sobre la seguridad de un coche eléctrico respecto o en contraposición de uno de combustión interna, sobre todo en dos aspectos. Uno, en el comportamiento dinámico en carretera, y otro en cuanto al peligro de incendio o explosión de las baterías. Pues mira, eso lo tengo muy clara la respuesta. Yo te diría que a pesar de todo, a pesar de ese lastre, yo no considero que un coche eléctrico sea más peligroso, honestamente. Sí considero que un coche más ligero, porque ya sabéis que hay dos tipos de seguridad, yo siempre lo recuerdo, seguro que todos lo sabéis, la activa y la pasiva. La activa es aquella que te impide que tengas un accidente, ayudas electrónicas, unos buenos frenos, etcétera, etcétera. La pasiva es aquella que reduce las lesiones una vez que has tenido el accidente. Yo creo que un coche eléctrico, a igualdad de todo demás, quizás tenga un poco menos de seguridad activa, pero no considero un coche inseguro. O sea, depende ya de cada modelo. O sea, digo, bueno, es que un BYD es más peligroso que un Mercedes, seguramente, pero porque un Mercedes está muy bien hecho, sí, un BYD no tanto. Y luego el tema de los incendios, es mentira, es mentira. Los coches eléctricos no se incendian más, se incendian mucho menos. El problema es que cuando un coche eléctrico arde, apagarlo es un sin Dios. Es complicadísimo, porque no es una llama. Tú un coche normal arde y es como un leño. Le echas el extinto este de polvo de tal que no deja entrar el oxígeno y se apaga. Un coche eléctrico no, porque es una reacción química. Hay que enfriarlo. Yo, mira, en uno de mis vídeos contaba la historia de un coche en Austria, que no es por cebarme con Tesla, pero creo que era un Tesla, que hicieron falta 14 camiones cisternas. Y luego hay otro problema, que ese coche, una vez apagado, se lo llevaron la grúa a un taller y a los 2 días empezó a arder otra vez. Yo creo que lo que pasó en Madrid en Alcorcón, yo más que cebarme con el tema de coches eléctricos, para mí el peligro está en los garajes. Hay garajes muy antiguos que no tienen salida de humos, no tienen buenos accesos, no tienen dónde enchufar los bomberos, las mangueras. Los garajes, en caso de un incendio, sea cual sea el coche, o la moto o lo que sea, son una trampa. Son una trampa. Yo no considero coches eléctricos más peligrosos y estadísticamente, no sé, también te digo una cosa, y perdone, con esto acabo. Es que, claro, esa estadística dice que los coches eléctricos se incendian 3 veces menos que los de gasolina y gasoil. También te digo una cosa, habría que ver la edad media, que tú lo comentabas, que en España la media del parque es de 11 años. Si haces la edad media de los coches eléctricos, te va a salir de 2. También son coches más nuevos. Hola. Por favor, suponiendo que el coche eléctrico es una vacuna, yo creo que se ha puesto la vacuna para curar los coches de combustión muy pronto. Podríamos pensar en que cuándo se transformará lo que han hecho, que está visto que no funciona. El criterio técnico lo está diciendo usted. ¿Hay perspectiva de que esto se ponga en uso como una vacuna que a lo primero no hace el efecto? Estudian, trabajan otra vez, bueno, hasta que lo consiguen. Te diría que los experimentos con gaseosa. O sea, tú no puedes hacer experimentos con una industria que es la más importante de Europa. Yo lo que creo es que se está abordando mal el tema, porque la polución, por mucho que se empeñe Trump, el mundo es global. Entonces, nosotros en Europa podemos esforzarnos mucho en no emitir CO2, y si China lo emite a lo bestia, y Rusia y tal. Yo creo que es muy importante que a nivel político tratar de alcanzar acuerdos. O sea, sería mucho más importante que en China aplicaran la Euro 5 que toda Europa fuera en coche eléctrico. Sería mucho más eficiente. Entonces yo creo que hay que trabajar por ese camino y desde luego no coger y apoyar y ayudar y hacer que se destaque una industria que es la más contaminante,
que es la industria china. Esto también es un hecho. Entonces, no, yo no creo que sea que sea un experimento. Yo lo que creo es que a veces se toman medidas muy cortoplacistas para conseguir votos, para conseguir una cierta imagen, y viste mucho. Hay mucha gente ecologista, que insisto, yo me incluyo, que claro, tú dices, un coche eléctrico no contamina. Bueno, la gente no sabe, y dice, pues es verdad, un coche eléctrico no contamina, y no entran en el detalle, que hay mucho que contar, ¿no? Pero vamos, yo lo que creo es que hay que tomarse el tema de la ecología muy en serio a nivel global. Y a lo mejor imponer sanciones a los países que más contaminen. Y ya está. Tanto que están de moda los aranceles, pues oye, ¿qué impacto ambiental tiene el coche de fábricas? Pues te voy a poner un arancel. ¿Que tu coche tiene menos impacto? Te voy a poner menos arancel. A lo mejor esa es la vía. Gente más woke compraba Prius, los Prius que eran los primeros híbridos. Bueno, claro. Y luego se montaron un helicóptero. Todo Hollywood iba, sí. Y luego Postureo iban en puro. helicóptero a cualquier sitio. O sea que... No, es que había actores, no voy a decir nombres, que iban a la alfombra roja en un Prius y luego iban en un Ferrari, lo que tú dices. O sea, y el Prius estaba no sé, a 1 kilómetro y hasta allí iba en un helicóptero. Eso lo ha hecho también unos políticos aquí. Sí, bueno, sí. No, o sea, hubo un momento, o sea, yo siempre digo que Toyota con el Prius cambió el mundo, porque la idea de híbrida es genial, y confieso que además lo cuento en un vídeo, que ya al principio era muy escéptico, pero hay que reconocer que es genial, y sobre todo consiguió un marketing bestial, porque todo el mundo, bueno, en Hollywood es que si no tenías un Prius, es que eras un mindundi y eras un irresponsable. O sea... Bueno, el DeLorean es para echarlo de comer aparte. Lo de DeLorean, si no es por la película Regreso al Futuro, es un coche que hubiera pasado sin pena ni glorian. Pero vamos, sí. Una microhibridación. Es que está mal hecha. No, Ahora, está un mal coche hecha. que con 600 centímetros, 1000 centímetros cúbicos no contamina. Yo lo he denunciado Eso sistemáticamente. es mentira todo. O sea, que tienes un SEAT en mí que tiene un impacto... Encima te multan. Sí, un CO2 bajísimo, y no puedes. Si te compras un Porsche Cayenne Turbo, no sé qué, mild hybrid o híbrido enchufable, que el tío ni le ha enchufado, ni tiene intención de enchufarle en su puñetera vida, Sí. y vas con tu etiqueta cero ahí, con tus 600 caballos, Y como sin un campeón. problema, y sin problema. Sí. Y es Bueno, ecológico, y te digo mentira. una cosa, y yo, que soy motero también, se aplica el mismo criterio a las motos. O sea, tú no puedes ir a una moto a determinado sitio que tiene un impacto en CO2 de 40 miligramos o lo que sea, kilos y puedes entrar con un mastodonte de esos. No, a mí, a ver, el concepto de las etiquetas me parece que está bien. O sea, que la idea es buena, lo que está mal hecha. Pero es que yo siempre digo una cosa, que yo creo que hay, y sobre todo relacionado con el tráfico, el automóvil, es que los problemas técnicos hay que contar con los técnicos. Yo siempre digo, un periodista no es el que sabe de todo, yo no sé de todo, ni lo sé todo, es el que sabe quién sabe. Un periodista es el que tiene buenas fuentes, sabe a quién llamar, a dónde buscar. Hay un dicho que dice, antes la muerte que la fuente. Bueno, pues un político, con los políticos, no puede saber de todo, pero sí puede saber, oye, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, vamos a reunir a los consumidores, vamos a reunir a los fabricantes. Chicos, ¿cómo lo hacemos? Pues no puedes coger tú ahí y legislar y hacer las etiquetas sin contar con alguien especialista que te diga, no, mira, esto es una locura, está mal hecho. Máximo, en el 1979 Uy, eso hace mucho. BMW empezó a estudiar el hidrógeno. Sí. En el 1989 ya sacó un BMW a la calle con... Sí, pero no eran viables esos coches, ¿eh? ¿Por qué? No, porque eran coches muy de laboratorio. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo probé, ya que hablamos de años, el Panda Electra. No el Panda de ahora, el primigenio, y sea una versión Electra. Era una birria. Es verdad, Yo lo probé y dije, esto, me vais a perdonar, una mierda. O sea, no corría, tenía 60 kilómetros de autonomía, era postureo. BMW es una de las marcas, pero claro, también porque le interesa, por lo que te digo, porque si los coches son todos eléctricos y autónomos, ¿quién va a comprar un BMW? Nadie. Pero esos coches, o sea, hace mucho, mira, GM lanzó el Impact, está en la memoria, finales de los 80.
Vendió un montón de ellos, iba a ser el coche revolucionario, luego los recogió todos y los achatarró, porque no iban bien y daban muchos problemas. No, yo creo que hay marcas que sí que llevan mucho tiempo estudiando nuevas soluciones y hay algunas que se han destacado. Bueno, mira, ahora te puedes comprar, hablo de memoria, un Toyota en España, un Toyota, o sea, si quieres un coche de hidrógeno lo puedes comprar, pero solo un Toyota o un Hyundai. El Mirai y el otro que no sé ni cómo se llama. No, ¿cómo? Nexo. Yo creo que el hidrógeno puede ser una opción, pero no en un futuro inmediato. Pero, como te digo, mira, aquí va diciendo, esta es lo que yo os digo, es mi opinión, lo que yo sé, pues tal día como hoy. A lo mejor no dentro de 3 años, llego el año que viene y me invita Matías y oye, ¿os acordáis lo que dije? Olvidaros, porque esto ha cambiado, han inventado unas baterías que son la leche. Pero bueno, a día de hoy... En el 2000 ya lo hicieron realidad, ¿eh? Sí, o sea, lo que pasa es que también es cierto que las marcas, nunca mejor dicho, se ponen las pilas pues cuando lo necesitan. Entonces, y que luego investigan muchas cosas que luego no pasan de prototipos. Yo he probado coches y cosas que alucinarías y que luego no han salido a la luz. O sea que... Bueno, no sé si que... ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Ah. ¿El Chevrolet Volt y el Opel Ampera podrían considerarse eco? Sí, se puede considerar eco. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que el eco es... ¿puedes considerar bueno a tu cuñado? Depende, ¿cómo de bueno? ¿Así de bueno o así de bueno? Pues claro, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, eco, sí. ¿Qué es eco? Hombre, yo creo que todo aquello que permita una reducción de las emisiones es ecológico. Otra cosa es que el objetivo sea el adecuado, el momento, el cómo lo haces, pero sí. Yo creo que es muy positivo que toda la sociedad y la industria del motor tenga ese foco ecológico que yo considero imprescindible. Lo que pasa es que hay que ser realistas, ¿no? y pensar que hay que legislar y hay que actuar siendo consecuentes y siendo eficientes, porque vuelvo a decir lo mismo. Es que, mira, ahora mismo sería mucho más eficiente que todos los coches fueran híbridos. Si en todo el mundo los coches fueran híbridos, las emisiones de CO2 caerían en picado. Se producirían menos baterías y los coches, es que, mira, con esto acabo. Tenía un SEAT 850, fue mi primer coche. Era un cochecito modesto de 32 caballos. Bueno, en ciudad, para conseguir bajar de 10 litros, era un milagro. Y ahora el coche que tiene mi pareja, que es un Clio, que tiene 170 caballos, que pesa el doble, tiene más sistemas de seguridad, de confort, corre muchísimo más, y gasta 4 litros con uno. O sea, es que el descenso ha sido brutal. Claro, entonces, seguro, ¿cuánto te gasta a ti el coche? ¿Lo sabes? El tuyo, el del Toyota híbrido. ¿Has calculado más o menos? Pues fíjate. 7.000 vueltas. Todos los días 40 kilómetros y después en vacaciones sí. Pues tú fíjate, un coche que además... Y puede estar en un 6. No es un coche pequeño. No. Y que gaste 3 litros o y medio o menos. Eso sí que es ecología. Para mí eso es ecología. Bueno, no sé... Al final el concejal no ha dicho nada. No sé si es bueno o malo. Hombre, no. Felicitarte, porque ha sido muy interesante y muchas gracias. No, gracias a vosotros, por supuesto, gracias a Matías y gracias a todos, que insisto, que entre estar ahí en la playita de tomar un aperitivo y venir aquí a escucharme a mí, tenéis mucho mérito. Muchas gracias. Todo tuyo. No, si no voy a decir más. Bueno, que tenemos un vino puesto arriba, lo digo porque ahí podemos seguir la conversación. Y en cualquier caso, que esto sigue siendo un lío. Que vas a comprar, vas a comprarte un coche. Y una hora no ha resuelto nada. No es que no ha resuelto nada, es que estamos en una época, en un cambio de época en cuanto a la movilidad, y eso lo vamos a notar. Pero sí que es cierto que pues que hay una gran, no solamente necesidad de un cambio por cuestiones ecológicas, por cuestiones de supervivencia del planeta, pero que yo también creo que hay mucha carga ideológica en todo esto.
Porque, por ejemplo, no hemos hablado de la gasolina sintética. Bueno, he dado una pincelada. Bueno, bien, pero que está ahí y, sin embargo, es que tú dices ahora híbridos, pero los híbridos, lo que quiere la Unión Europea es que cuando se acaben los de combustión, se acaben los híbridos. O sea, no quiere. Bueno, pero se lo va a replantear. Se lo va a replantear. Pero cuando Ya, lo ya dijo, lo he dijo dicho. lo que dijo. No, En fin. Pero bueno. ¿sabes? Donde dije digo. Ya, pero bueno, en fin. En cualquier caso, es un tema complicado. Yo, afortunadamente, tengo un coche de gasoil y lo voy a seguir teniendo. De momento el coche me va muy bien, tiene 10 añitos, está de dulce, está en una perita. El otro día hablábamos y me dijiste, no te lo cambies porque no te van a dar un coche mejor. Bueno, pues eso. Nada, muchas gracias, y yo creo que este tipo de charlas y conferencias refrescan un poco la temática habitual. Que yo sigo las charlas desde mi casa, que las puedo ver, y son súper interesantes. Bueno, o sea que... y yo sigo los podcasts. ¡Wow! Eso, porque además yo no puedo ver el canal YouTube, pero te sigo los podcasts, tengo en Garaje Hermético, interesantísimos. Hay algunos que me interesan menos, obviamente. Me gustan más los de cuando te metes con Porsche. Eso los disfruto. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta pronto. Y vamos a subir arriba, tomamos un vino y allí ya discutimos de esto de los coches. El vino